Gloria a Dios. Vamos a seguirle dando gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de alabarle, exaltarle y también agradecidos por el alimento que el Señor nos da a través de su palabra. Quiero antes de que oremos, que abra su Biblia en la Escritura Isaías 57. Versículo 15. Mire lo que dice la Escritura. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Dios Padre, te damos honra y te damos gloria por tu preciosa palabra. Tú eres el alto y eres el sublime, Señor. Y tú, mi Dios, eres bueno y tu misericordia es para siempre, Padre. Vemos aquí en tu palabra, en la manera como tú piensas, Padre, acerca de nosotros. Te agradecemos, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre, porque hemos creído totalmente, Señor, que tú eres clemente, que tú eres, Señor, misericordia, que tú eres equidad, que tú eres justicia y que tú, Señor, siempre, Señor, el propósito tuyo es bendecirnos a nosotros, Padre. Dice que tu enojo no quedará para siempre, sino que se va a quitar, Señor, y nos vas a perdonar, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Es para ti toda la gloria. Amén y amén y amén. Padre, bendice tu palabra. Queremos, Dios, cada día, Señor, conocerte más y obedecerte más, Padre, a ti. Tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quiero seguir contigo de una enseñanza que estoy compartiendo y yo la titulé de esta manera: las distracciones que nos apartan de nuestra relación con Dios, que nos alejan, que no nos permiten continuar adelante. Y esto a su vez nos trae cansancio y no nos permite seguir adelante porque nos merma la fuerza, nos consume todo esto. Y a veces los afanes de esta vida, ¿verdad?, nos afectan tanto que ahorita quiero compartir contigo una escritura que quiero que la veamos juntos. Y está precisamente esta escritura, ahorita te digo la que es. Marcos 4, versículo 18 al 20. Marcos 4. Fíjese que mientras buscamos esta escritura, quiero decirle la importancia que debe de haber en nosotros, en que nada y que podamos discernirlo. ¿Qué es lo que nos está apartando de esta relación? Algunas personas yo he escuchado que dicen: hermano, antes oraba mucho, hoy ya no tengo el tiempo. Y antes decían: hermano, aunque no hay tiempo, pero yo me doy el tiempo y trato de tener una buena relación, una buena comunión con mi Dios. Y tristemente estamos viendo estas situaciones en el pueblo de Dios. No me refiero en el mundo pues está acostumbrado, pero la iglesia, aquí la iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, ¿verdad?, estamos descuidando tanto, estamos bajando tanto la guardia, ¿verdad?, por los afanes de este mundo que han afectado tanto nuestra vida y sobre todo nuestra relación tan personal, tan estrecha con nuestro Dios.
Porque hay tantas cosas. Compartíamos el otro día, una hermana compartía que el celular, otra hermana compartía que el trabajo, otra hermana compartía X. Muchas razones, ¿verdad? Muchas situaciones que nos apartan precisamente de esta relación plena con Dios. Nosotros debemos de tener una buena relación con Dios. No debe de haber una escasa relación, sino una relación completa en Dios, donde nosotros conocemos a Dios, donde nosotros ya podemos identificar verdaderamente la voz de Dios, discernir la voz de Dios, saber que Él es el que nos habla. Por eso es importante que cada día estemos cerca de Dios, que no nos salgamos, que no le gritemos o que o Él cuando nos habla, nos habla. Pero si nosotros no estamos cerca, no vamos a escuchar, ¿verdad? Y esto es muy común, también podemos verlo en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Cuando nuestro papá o nuestra mamá nos dicen, mira hija o mira hijo, esta situación está así, y tú vas lejos. ¿Qué dices? No te escucho. Pues acércate para que escuches, porque Dios te está hablando, porque Dios quiere verdaderamente prevenirte precisamente de esos accidentes que muchas veces nosotros mismos propiciamos, y esto a la vez nos afecta tanto que ya no tenemos una comunión plena con Dios. ¿Por qué? Porque ya nos afanamos en ciertas cosas y únicamente llegamos a casa o donde teníamos antes, ¿verdad? Ese lugar de adoración a nuestro Dios, y ya a veces ya ni llegamos, ¿verdad? Ya no ponemos nuestro tabernáculo y empezamos a adorar a Dios, porque los afanes ya nos tienen, ¿verdad? Y es que tengo que ver la novela, y es que la serie que estoy viendo está genial, la deberían de ver, ¿verdad? Y es que deberíamos de hacer esto y es que aquello, pero muy poco ya tenemos el tiempo de calidad para ofrecerle a nuestro Dios. Y quiero decirte así tajantemente, Él debe ser nuestra prioridad en todas nuestras cosas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él, a través de su palabra, en el Nuevo Testamento, tanto en el Antiguo, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Esa es la calidad que Dios Padre exige de nosotros que somos sus hijos, ¿verdad? Esa calidad de amar a Dios sobre todas las cosas es lo que Él pide. Y quiero decirte que Dios es un Dios celoso, que no se conforma con el último lugar, no, Él quiere el primero. Escucha, por eso, ¿verdad? En otra parte, otras porciones de la palabra de Dios habla de la idolatría, de los dioses ajenos, ¿verdad? Y no propiamente puede ser un ídolo de hecho de piedra, de yeso, no sé. No puede ser eso únicamente. Puede ser tu trabajo, escucha, puede ser tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tu celular, tu carro, X, ¿verdad? Pero si Dios no está tomando el primer lugar ahí, entonces no estamos obedeciendo, no estamos dándole honra al Dios que nos está pidiendo que nosotros debemos de ser así. Escucha lo que dice aquí en Marcos 4, versículo 18. Mira, habla aquí, por ejemplo, habla acerca en el verso 4, en el encabezado, dice parábola del sembrador. Y ya empieza a narrar ahí todo el tipo de tierra, ¿verdad? Cuando cae la semilla, ¿qué pasa? Pero hay una parte en el 18 que es la que quiero compartir con ustedes, esta porción, y nos va a dar, nos va a enseñar, nos va a ayudar a tener un entendimiento bueno, y escuche lo que dice. Pido mucho a Dios de veras que le muestre, que le dé el discernimiento de esta escritura y de toda la palabra y del mensaje que estoy compartiendo contigo. Dice así: estos son los que fueron sembrados entre espinos. Dice, los que oyen la palabra, los que ¿qué? Oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, escucha, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dice aquí, y dan fruto a 30 y a 60 y al 100 por uno. Nota verdaderamente que muchas veces, ¿verdad?, escuchan la palabra o escuchamos la palabra, pero los afanes de este mundo nos apartan. Nos afanamos tanto, y aquí puedo ver yo, ¿verdad?,
Dice, y estos son los que fueron sembrados entre espinos. ¿Entre qué? Espinos, ¿verdad? Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y luego habla de afanes, pero también habla de engaño, de riquezas, y también habla de las codicias de otras cosas. Entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y aquí nos habla a través de la palabra el Señor, verdaderamente, este problema que está viviendo la iglesia. Ya no está tan frecuente aquellas noches de oración, que a veces las congregaciones o días que teníamos de oración aquí también, ¿verdad? Ya no están muy frecuentes porque pues no es muy socorrido el que oremos, ¿verdad? A veces algunos pensamos que lo hacemos en casa, pero ni en casa ni en otro lugar lo hacemos. Pero los que lo hacen, qué bueno, gloria a Dios por ello. Entonces, compartía contigo que dice la Escritura en Efesios 5:11, y ya no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, dice la palabra de Dios. Las situaciones que estamos viviendo, iglesia, nosotros podemos darnos cuenta, cada uno de nosotros, qué es el afán que tú has tenido o que tienes actualmente y que no lo has querido soltar. Porque estás afanado, estás aferrado a algo o a alguien y ya no estás aferrado a Dios. Ya no existe ese pleno diálogo con Dios, porque estos afanes se han vuelto parte de tu vida diaria. En un tiempo probablemente empezaste muy bien. Probablemente en un tiempo te sentiste bien, tenías una buena comunión con Dios, una buena relación con Dios, dialogabas con Él, le preguntabas cosas, le decías, Señor, ¿está bien esto que estoy haciendo? Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Señor, ¿esto está correcto lo que estoy haciendo? Señor, ¿te agradas de lo que hago? ¿Verdad? Compartía que el Salmo 19, en el último versículo, dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. El deseo, no sé cuál sea realmente el deseo de tu corazón en estos tiempos. Había en aquellos tiempos cuando iniciaba yo el cristianismo, había un deseo en nuestros corazones de varios jóvenes que queríamos esos dones que Dios regalaba, que Dios repartía. Y nuestro deseo era caminar con el Señor diario, tener esa plena comunión con Dios, tener esa amistad con Dios. Y era el deseo que teníamos, porque no era media hora la que pasábamos con el Señor. Era una calidad que buscábamos nosotros siempre. Empezábamos, por ejemplo, a las 11 de la noche y eran 2, 3 de la mañana y nosotros orando. Independientemente nos juntábamos a tomar café y de ahí ya decidíamos dónde íbamos a orar. Unos buscaban un lugar, otros otro lugar, otros otro lugar, otros otro lugar. Pero el único fin que nosotros perseguíamos, y es el fin que nosotros debemos de perseguir hoy en día, es buscar un lugar, es buscar apartarnos del bullicio, ¿verdad? Apartarnos de nuestra sociedad, ¿por qué no hacerlo así? ¿Verdad? Y buscar esa comunión plena, esa relación personal con Dios y preguntarle al Señor, Señor, este afán o esto que tengo, Señor, ¿está bien, Señor? Porque dice el Señor en su palabra que le reconozcamos en todos nuestros caminos. Y veces ya no le tomamos parecer al Señor por alguna situación o por algo que vamos a hacer o por algo que vamos a decir o por alguna decisión que vamos a tomar, sino que simple y sencillamente decimos, lo hago y ya. Pero nunca tomamos en cuenta a Dios, aún en pequeñas situaciones o aún en pequeñas decisiones. Aún quiero decirte que cuando hay una buena comunión con Dios, hasta en lo más mínimo, le haces preguntas a Dios y le consultas a Dios, Señor, ¿está bien lo que voy a hacer?
Señor, si es tu voluntad. ¿Te agrada, Señor, si yo hago esto? Señor, ¿es tu propósito esto o no es? ¿Verdad? Lo que a nosotros nos interesaba y debe de interesarnos aún en estos tiempos, y siempre debe ser así, es hacer la voluntad de Dios, es conocer la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Porque esto nos da la victoria, nos hace libres verdaderamente, y no al tomar una mala decisión, decidir mal y decir, lo voy a hacer. Porque ¿sabes qué pasa allí? No estás libre, no te sientes contento porque dices que tomé deliberadamente esta decisión y siento que no fue la correcta. Pero a veces, como nuestro orgullo es grande, no permitimos que alguien nos diga que tomamos una mala decisión. Y aún el redarguir del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, aún en ello, también veces lo reprendemos porque decimos, no es que yo, es que así es. Y no es que sea así, sino que es lo que nosotros queremos así. Y esto nunca va a funcionar cuando nosotros queremos forzar las cosas, haciéndolas creer que sí son de Dios cuando no son de Dios. Y esto traerá a nuestra vida, ¿verdad?, un cansancio tremendo y nos va a alejar más y más, como ese cántico que cantamos, un tabernáculo yo te ofrecí donde muy cerca pudieras estar, ¿verdad? Pero a veces nos alejamos más y más y más y más de la voluntad de Dios. Y quiero decirte, al final ya no estamos escuchando la voz de Dios. Nos mantenemos ahí en ese lugar únicamente por la costumbre, ya no por la guianza ni por la dirección de Dios, simplemente porque nos acostumbramos a hacer esta vida de esta manera y de esta forma. El problema es que a veces no sabemos que cada día espiritualmente estamos muriendo. Y esto genera en nuestra vida, ¿verdad? Ya no hay victoria en nuestra vida. Aparentamos que todo está bien, aparentamos que lo que estamos haciendo es de Dios y ya no estamos viviendo una libertad de Dios, porque no hay libertad. El hecho de que sabemos que a Dios no le agrada o que no fue su voluntad esa decisión mala que tomamos, ¿verdad? Nos estamos sintiendo mal porque sabemos que no es la voluntad de Dios. A pesar de que le erramos, de antemano sabemos que no es por ahí. Y esto nos trae, es que tiene que resultar, y es que sí tiene que pasar, no, y es que de alguna forma, y oramos por nuestra voluntad a Dios, pero esas oraciones ya no son escuchadas porque buscamos no la voluntad de Dios, sino la nuestra. Y ahí es donde viene precisamente este desprendimiento, que nos apartamos, no porque Dios se aparte, Dios no se aparta. Los que nos apartamos de Dios y de su voluntad somos nosotros y cambiamos el plan perfecto de Dios para nuestra vida. La equivocación trae severas consecuencias. Por eso te compartía y te comparto esta enseñanza, las distracciones que nos apartan de nuestra relación con Dios. Qué importante, iglesia, qué importante es verdaderamente que aprendamos cada día a estar totalmente convencidos y a preguntarle a Dios, Señor, ¿es tu voluntad? Señor, y si no es tu voluntad, Señor, dímelo. No le hace que me duela, Señor, pero dímelo, dímelo, porque lo que quiero más que nada es hacer tu voluntad. Y yo no quiero, Dios, que mi relación contigo se opaque o se aparte, Señor, sino al contrario, Señor. Había una preocupación, fíjese, había una preocupación en la vida de David. Y me llama tanto la atención porque es una manera que ahorita usted y yo lo vamos a ver. Vamos a hacer esa investigación juntos
para darnos cuenta de cómo se siente el, el creyente cuando comete una falta, en la manera que se encuentra. Y a veces es tan tremendo, pero vamos a leerla para que no se salga usted del propósito. Mire, escuche. Primeramente, David cometió una falta muy grande. Lo narra en Crónicas, ¿verdad? Pero también lo narra en el Salmo 51. Y él lo dice así: cuando él reconoció, cuando vino el profeta de Dios y le señaló su pecado, yo estoy seguro que él estaba consciente, porque lo que hizo no era cualquier cosa. Mandó matar a una persona, al esposo de una mujer, y se quedó con esa mujer. Y mire lo que dice: cuando el profeta le señaló su falta, empieza a tener una comunión con Dios. Pero note usted la manera en que David clama a Dios y le empieza a platicar al Señor, y le dice en la manera como él se encuentra. Y así muchas veces, o más bien muchas veces, nosotros nos hacemos como David, ¿verdad? Que a veces no entendemos y como que no queremos acercarnos. David, en otra parte de la porción de la palabra, dice: pero cuando reconocí mi pecado y pedí perdón, el Señor me restauró y me bendijo. Pero mientras no confesaba mi pecado, nunca podía prosperar, dice David. Y aquí dice en el 51, empieza a hablar con el Señor, le dice: Señor, ten piedad de mí, oh Dios. Y él reconoce: conforme a tu misericordia. Él conocía la misericordia, o sea, porque tu misericordia es mejor que la vida, ¿verdad? Dice: conforme a la multitud de tus piedades, dice aquí, borra mis rebeliones. Note usted que este hombre, ¿verdad?, no estaba hablando con soberbia. Este hombre estaba hablando con humildad, con un corazón sencillo. Y le dice: lávame, en el verso 2, lávame más y más de mi maldad. Reconocía su maldad perfectamente, ¿verdad? Dice: y límpiame de mi pecado. Él entendía, él sabía, él ya reconocía verdaderamente su falta, y reconocía y sentía verdaderamente una angustia dentro de su corazón, porque el Espíritu de Dios, fíjese, porque el Espíritu de Dios no estaba con él. Escuche, él se sentía morir, sentía una agonía tan tremenda. Y le dice aquí: porque yo reconozco, en el 3, porque yo reconozco, dice aquí, mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Dice David, dice: delante de mí. Y el verso 4 dice: contra ti solo he pecado. Y él dice: y he hecho lo malo delante de tus ojos. En ningún momento trataba de justificarse delante de Dios, sino al contrario, reconocía sus faltas. Y en ningún momento se autojustificó, sino al contrario, exhibió y le dijo: Señor, mira, me siento de esta manera, hice esto. Y la verdad, Señor, borra mis rebeliones, Señor. La verdad, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dice aquí: para que sea yo reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dice el 5, él empieza a decirle al Señor: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, amas la verdad en lo íntimo. No lo gritaba a los cuatro vientos, en lo íntimo, ¿verdad? Amas la verdad, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él entendió su consecuencia de su pecado, de su maldad, de todo lo malo que él hizo. Y luego dice aquí: y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y le dice en el 7: purifícame, Señor, lávame con hisopo y seré limpio. Y empieza a seguir aquí, ¿verdad? Dice: lávame y seré más blanco que la nieve. Y aquí podemos ver que lo que él anhelaba, David quería, deseaba con todo su corazón que el Señor le perdonara, le lavara, le limpiara. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo. Escuche cómo se sentía él. Dice: hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El verso 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados
y borra todas mis maldades. El verso 10, escuche lo que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Yo te pregunto, ¿cómo crees que se sentía David? Totalmente sucio, y sucio es poco. Y renueva, dice aquí, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, fíjese, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vea usted en la manera que él se sentía. Un tiempo cortó la relación con Dios y se pudo sentir como un hombre sin vida. Vivifícame, le dice al Señor. Vivifícame, Señor. Lávame y seré blanco, seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Sabía, un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El verso 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación. No se sentía salvo, no tenía gozo en su corazón, había fatiga, había dolor, se sentía mal por lo que hizo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El verso 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará, dice aquí, cantará mi lengua tu justicia. El 15 le dice al Señor: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría. Decía un profeta de Dios: ¿con qué se deleitará mi Señor? Si vaciare 10,000 litros de aceite, ¿le agradará al Señor? Si entregara mi primogénito por mi pecado, ¿se agradará al Señor? Y el Señor le dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Y eso es lo que estaba haciendo David. Dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, o sea, la humildad del ser humano, porque dice la Escritura que al humilde Dios le da gracia, pero al soberbio lo mira de lejos. Dice aquí: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dice aquí más adelante en el 18: haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Y dice aquí: entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Quiero que te des una idea de cómo se sentía David de haber perdido esa relación con Dios. Se salió del propósito de Dios a lo que él quiso, a lo que sus ojos vieron, a lo que su corazón supuestamente le dictó. No es muy recomendable que te guíes por tus sentimientos, por tu corazón, ¿no? Por eso la labor que hace el Espíritu Santo de Dios en estos tiempos, después de que Jesucristo volvió al Padre, el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía. Dice: Él nos guiará a toda verdad. Y él se sentía mal. Y muchas veces perdemos toda sensibilidad a las cosas de Dios cuando nos alejamos de Dios y pensamos que los que están mal son ellos, no nosotros. Y nos molesta que nos digan que estamos mal.
Si hay algo que nos moleste es eso. Y sabes que tú no eres nadie para decirme. Porque el orgullo, ¿verdad? Se levanta. Se apaga la flama del Espíritu Santo de Dios y se le sube uno el humo al cerebro. Pero cuando la flama está prendida, eres humilde y entiendes y recibes el consejo de Dios. Pero cuando nosotros nos volvemos insensibles a los propósitos de Dios, a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Nuestra vida es muy cambiante. Pero cuando nosotros permitimos que Dios haga su obra, a veces nos pueden exhortar. Mira, hay un caso muy, muy bonito que veo en la Biblia de Ana, la mamá de Samuel. Una mujer que entró al templo a orar. En ese tiempo estaba Elí que era el sacerdote, ¿verdad? Pero pues en esos tiempos ya no había palabra. Cada quien hacía lo que bien sentía hacer y lo hacía. Pero llegó un momento en la vida de esta Ana que subió porque ella no tenía hijos, era estéril y su esposo tenía hijos con otra persona y se burlaba de ella. Y un día fue al templo a orar. El sacerdote no tenía el discernimiento, ¿verdad? Y él pensó que estaba ebria. Y él llegó con ella y le dijo: oye, ya digiere tu vino, hombre. Pues no, mi señor, fíjese, aparte de que ella tenía una buena relación con Dios, no fue grosera con el sacerdote, y el sacerdote no tuvo la sabiduría para decirle, ¿verdad? Porque no tuvo el discernimiento para ver que no estaba ebria, sino que estaba con su corazón de angustia. Y ella le dice: no, mi señor, mi corazón está angustiado, pero la verdad yo estoy buscando a Dios. Entonces él dijo: bueno, Dios haga contigo lo que tiene que hacer. Y el Señor le bendijo. Ella era estéril y el Señor le bendijo con Samuel, el profeta Samuel, que luego unge a Saúl, ¿verdad? Y unge a David, creo que también. Y vemos verdaderamente que esta mujer nunca perdió la humildad, a pesar de que las palabras no eran correctas, eran de agredir, ¿verdad? Pero ella guardó su postura en humildad porque ella estaba en completa comunión con Dios. Dijo: no, mi señor, pues bueno. Y el Señor, ¿verdad? Escuchó su ruego y el Señor la bendijo con Samuel y con más hijos. Y ese hijo que ella pedía no era para ella, sino era para el templo. Y Dios la bendijo con otros niños más. Aquí nos damos cuenta verdaderamente de la bendición tan grande que es Dios para con todos nosotros y poder nosotros aprender verdaderamente a ver qué es lo que nos está separando del amor de nuestro Dios y volvernos a Dios cada día. Para que nos acerquemos a Dios. Dice el Señor: buscad mi rostro y viviréis. Tocad y se os abrirá. Y esta es la bendición que tenemos todos nosotros, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y no es para que nosotros estemos tumbados, estemos tirados allí. No es el propósito de Dios que estemos aislados totalmente, ¿verdad? Viviendo únicamente viviendo por la costumbre, porque ya no estamos amando a Dios como debemos de amarlo. Y Él sigue amándonos. Por eso dice que con amor eterno nos ha amado. Por eso ha prolongado su misericordia sobre nosotros. Y ese es el problema que muchas veces existe, porque los afanes de este mundo nos sacan de la presencia de Dios. La tentación está al orden del día. Está en oferta verdaderamente lo que el mundo, la vanidad de este mundo que nos está ofreciendo, está en oferta. Y yo considero que debemos nosotros de hacer un análisis en nuestra vida de cómo estamos, en qué lugar tenemos a nuestro Dios en nuestra vida y volvernos a Dios mientras pueda ser hallado. Dios tiene y ha dado promesas grandes a todos nosotros, pero esas promesas tienen condición. Si nosotros obedecemos lo que Él nos pide, y no nos pide cosas malas,
nos pide para nuestro propio bienestar y nos dice que hagamos esto, y el Señor dice que nos va a bendecir grandemente, que le busquemos y lo vamos a encontrar, que le adoremos y Él nos va a bendecir, nos va a levantar y nos va a dar bendiciones adicionales aún todavía. Fíjate, nos dio la salvación, nos dio su perdón, nos da la salvación y nos da la vida eterna. Yo pienso, ¿cómo no le vamos a agradecer? ¿Cómo no va a tomar el Señor de nuestras vidas el primer lugar? Si lo único más importante, lo único verdadero que hay es Él. No le estamos haciendo el favor a Dios de venir aquí a este lugar. No, de ninguna forma. Al contrario, Él nos hace el favor a nosotros porque nos bendice y nos da la paz que necesitamos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces debemos de enfocarnos verdaderamente a buscarle, a adorarle, a bendecirle. Hay una cosa que debemos de entender, que nosotros fuimos creados únicamente, ¿para qué crees? Para adorarle. Nada más, es el propósito que Dios tenía y que Dios tiene todavía, para adorarle. Y a veces nos sentimos como que el mundo nos debe, o que el Señor nos debe por venir a alabarle y adorarle, y no es así. Y hay unos que hasta le exigen, y en el nombre de Jesús, y haz esto, y y empiezan a ordenarle al Señor cuando es al revés. Nosotros debemos de escuchar todas las ordenanzas que Dios nos da a nuestra vida y ponerlas por obra y hacerlas tal y como el Señor nos lo dice, así, literal, así, literal, no simbólicamente, no, literal. Todo lo que Él nos pide tenemos que hacer. Si Él nos pide su honra, hay que honrarlo, ¿o no? Claro que sí, hay que honrarlo. Por eso mira, tanto ancianos como jóvenes, como adolescentes, que tienen ya bien centrados sus pensamientos, ellos tienen que aprender a adorar, a bendecir, a glorificar, y nosotros como ejemplo de ellos, que ellos nunca se aparten de Dios. Dice, instruye al niño en su camino, es la ordenanza, y cuando llegare viejo no se apartará de él. Es la bendición. ¿Te das cuenta cómo Dios nos pide? Pero ahí está la bendición también para darnos. Entonces, ¿qué es lo que te está separando? ¿Qué es lo que te aparta de esa relación con Dios? ¿Tu mal carácter que tienes? ¿Tu rebeldía? ¿El que no reconoces tus faltas? ¿El que sientes que todo lo que dices es palabra de rey y se acabó? ¿Que no recibes el consejo? ¿Que tú ya tienes tus planes aquí de lo que vas a hacer sin importarte si pisas o no pisas a alguien para lograr tus objetivos? Cuando verdaderamente debería de ser es honrarle a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué hago? Al final, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Tu propia voluntad o la voluntad de Dios? Tú tienes que decidir. Si decides mal, escúchame, ya quedaste mal. Pero si decides hacer el bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Haz lo bueno delante de Dios, haz lo recto delante de Dios. No lo hagas por quedar bien con la gente, no, hazlo porque Dios sea homenajeado, porque Dios sea glorificado y exaltado por lo que haces, por lo que ves y por lo que dices. Que Él reciba la gloria siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es realmente? ¿Cuáles son las distracciones que te están cada día alejando de Dios? O a lo mejor no te están alejando cada día, sino seguimos. Entonces, aquí nos damos cuenta que importante. Fíjese que Josué tomó una decisión un día y él decidió de esta manera. Dijo así, pues yo no sé lo que ustedes quieran, pero una cosa he decidido. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Fue su decisión, ¿verdad? Y aquí vemos, por ejemplo, en el libro de Josué 24, versículo 14, dice, ahora pues, temed a Jehová
y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Tú decides si sirves a Dios o si sirves a dioses ajenos. Te repito, no únicamente se refiere a un ídolo de madera, de plata, de oro, no, se refiere a lo que es más importante para ti que Dios. A eso se refiere. Y te digo algo, hermano. Si tú decides, en verdad, poner a Dios como el primer lugar, como tu prioridad, ten por seguro que Dios te va a bendecir grandemente. ¿Será bendecido tu hogar? ¿Será bendecida tu economía? Escucha. ¿Serán bendecidos tus hijos, la herencia de Jehová, que son los hijos? ¿Verdad? Porque es lo que Dios quiere. Bendecirte, levantarte, que comas lo mejor de esta tierra, puesto que esta tierra el Señor la bendijo grandemente con muchas cosas, pero de ti depende. Sí, pero la crisis y se está escaseando la comida, pues yo no sé cómo le hace el Señor, pero el Señor hizo una promesa y esa promesa la cumple mi Señor, porque Él es así. De estas pandemias que han venido, usted ha sido testigo cómo Dios nos ha sacado adelante. En verdad Dios nos ha sacado adelante, porque ha sido primeramente lo bueno que es Dios, en verdad. No es tanto a veces nuestra fe la que tenemos, y es importante, ¿verdad? Pero más que nuestra fe, es la misericordia y el amor de nuestro Dios que nos da cada día. En verdad, es esto. Y quiero decirle, si estamos de pie, en verdad, es por lo bueno, escuche, y por lo grande, y por lo alto, y lo sublime que es Dios para con nosotros. Él es bueno, y dice que su misericordia es para siempre. Y también dice la escritura, una escritura que el otro día iba meditando, o sea, y diga el débil, fuerte soy. Torre fuerte es el nombre del Señor, y a él correrá el justo, y ¿qué dice? Y levantado será. Y no es tanto por nuestra fe que tenemos, en verdad, porque nuestra fe debe ser pequeñita, diminuta. Sin embargo, el amor de Dios es grande. Ahorita estamos enfermos, yo me acuerdo que de repente ya no veía, y para colmo de los dos ojos. ¿Y qué voy a hacer? No tengo dinero. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y luego el doctor, vamos a cobrar 50 y tantos mil pesos porque vamos a hacer esto y esto. Y no nos comprometemos que tu ojo vaya a quedar bien. ¿Y qué voy a hacer? Y nos da miedo. Y Dios siempre fiel. Dios siempre fiel. Y ya pasa el tiempo y voltea uno hacia atrás y dice, Señor, todo eso recorrí. Pero luego se vuelve uno en sí a uno y dice, no, yo sé que no fui yo, fue mi Dios el que me levantó y fue mi Dios el que me trajo hasta aquí. Esa es la bendición que tenemos. Y yo a veces digo, Señor, de veras, a veces no es mi fe, es lo grande y hermoso y maravilloso y precioso que eres tú, Señor. ¿Cómo no te vamos a alabar? ¿Cómo no te vamos a poner en lugar en nuestra vida, Señor? Si tú diste tu vida por nosotros, Jesús. Si nuestro Padre Celestial era lo que quería que nadie se perdiera, ¿cómo no vamos a ponerlo a Dios como primer lugar en nuestra vida? ¿No cree usted? ¿O no es cierto? ¿Ves las decisiones tan más caprichosas que a veces queremos tomar o tomamos? ¿Y cómo nos ha ido? Nos ha ido mal, no nos ha ido bien. Y cuando empezamos y le decimos, Señor, pues quiero hacer tu voluntad, quiero conocer tu voluntad, Señor, y hacerla. Y se nos complica la vida. Sí se nos complica, pero ya estamos participando en una obra que va a traer bendición.
Y lo sabemos de antemano. Sabemos que en este momento estamos sufriendo, ¿verdad? Por un poco de tiempo, pero esto no se compara a la gloria venidera que viene. Y esto nos da la esperanza de seguir adelante y decirle: Señor, pues estoy haciendo tu voluntad, Señor, y me está doliendo, pero yo sé que estoy en el lugar correcto, Señor. Me va a doler, pero tú estás conmigo, que es lo importante, y no me dejas, Señor. Y te levantas en la mañana y, Señor, ahí estás, Señor, ahí estás, gracias, Señor. Y empiezas la batalla, pero sabes que Dios está contigo. Y ya cuando sales de esta prueba, cuando sales de esta tentación o como quieras, pero prueba, ¿verdad? Te das cuenta que el Señor siempre estuvo contigo. Diga el fuerte, diga el débil, fuerte soy. A Él correrá el justo y levantado será. Pero las distracciones no tienen por qué, en verdad, enseñorearse de tu vida. Si tú tienes tu mirada puesta en Cristo, tienes la victoria y la bendición. Iglesia, Dios te bendiga. Gracias por escuchar este mensaje, ¿verdad? Espero en Dios que lo vuelvas a meditar y tú te preguntes, y si tienes que cortar de tajo lo que estás haciendo, hazlo. Si tienes que reestructurar esa mala decisión que tomaste, reestructura y dile: Señor, ahora echa las redes, pero en tu nombre, Señor. Ahora ya no lo voy a hacer a mi manera, quiero hacerlo bajo tu dirección. Gracias. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús por esta tu palabra, Señor. Gracias por esta preciosa congregación, Señor. Gracias por todos los hermanos que nos escuchan, las personas que todavía no te conocen, Señor, que puedan entender que vale la pena vivir por ti, Señor, y que vale la pena que tú seas el centro de nuestra vida, que seas la prioridad de nuestra vida y que seas el primer lugar, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a todos mis hermanos, a mi hermana Rosy, su familia, mi hermano Rodolfo, mi hermana Sarita, mi hermana Cintia. Gracias por mi hermano Florencio, mi hermana Goyita, mi hermano Elías. Gracias por mi esposa, está en tus manos, Señor, también. Gracias por Felipe, por toda su familia. Gracias, Señor, por Arturo, por Dulce, por Suri, por Pepe. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por todas mis hermanas, Dora, por mi hermana María Ortiz, por todos, mi Dios, mis hermanos y mis hermanas. Te pido tu bendición sobre todos ellos, Padre. Y glorifícate y exáltate, Padre, porque te amamos, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias, Dios, por los diezmos, las ofrendas, Señor, que ellos depositan. Bendícelos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. La gloria y la honra es para ti, siempre. Amén, amén y amén.